Carlos invita. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Carlos Invita. En el episodio de hoy hablamos con Juan José Sáenz, también conocido como el Juanjo. El Juanjo es experto en tecnologías de la información y máster en finanzas. Nacido en España y con un espíritu de patiperro, ha vivido en 11 países en 3 continentes. Hoy conversamos sobre sus inicios y experiencias, como también intercambiamos ideas sobre desarrollo, política, economía e incluso la búsqueda de la felicidad. Espero les guste. Estamos al aire. Bienvenido, Juanjo, a Carlos Invita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí de noche, aprovechando un buen día. ¿Cómo van esas vacaciones? Hoy ha sido el segundo día, o sea, estupendamente bien. Recién comenzando. Sí. Oye, partamos. Cuéntame un poquito de tu historia. Ok, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Me parece. Sí, vamos a empezar por el principio, que empieza bien. Dice, yo soy originario de La Rioja, España, que se me confunde luego con La Rioja Argentina de aquí, que es como que si fuera pariente de Menem. Pero no, yo nací en La Rioja española, me crié allí, estuve viviendo allí. La Rioja es un sitio maravilloso que recomiendo a todo el mundo visitar, porque se come bien, se bebe bien y se vive bien. Así que ya no voy a hacer más publicidad, esa es ya la parte pagada del gobierno de La Rioja. Y a los 17 años ya me fui de mi casa. Me fui de mi casa por temas de estudios, porque en aquel entonces, por los años 80, no había universidad en La Rioja y todos los riojanos teníamos que salir de La Rioja a buscarnos la vida estudiantil fuera de la capital, que se llama Logroño. ¿Y tú el día de hoy cuántos años tienes? 56. Un cabrito. Voy a hacer 50. Un cabrito. No, de cabrito no. Yo ya, como digo yo ya he pasado la mitad de mi vida, ya estoy en la curva descendente. Que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y por qué? Ahora todo ¿Por qué lo ves así? Porque, a ver, nadie ha vivido 120 años o 100 no sé cuánto. O sea, yo ya he pasado la mitad de mi vida, ya la he pasado. Eso es un concepto interesante que cuando ya lo pasas, entonces empiezas a entender que la vida es cuesta abajo, no es cuesta arriba. La parte difícil es los primeros 40, 45 años. Luego ya los demás ya hay que dejarte llevar. Ya, con el impulso ya llegas. Ya están los dados echados, dices tú. Sí, no. Y no es porque falten cosas por hacer. Es decir, yo creo que hay que hacer cosas diferentes. Creo que el tema de pasar el ecuador de tu vida hace que te plantees las cosas de otra forma, porque ya no puedes hacer las cosas que hacías antes y ahora tienes que hacer cosas nuevas que corresponden con la bajada, ¿no? O sea, primero va subiendo y luego va bajando. Y así. Entonces, a tus 17 años dejaste tu casa. Sí, a los 17 años dejé mi casa, me fui a Zaragoza, estuve un par de años en Zaragoza estudiando ingeniería industrial y allí conocí a los ordenadores, las computadoras, lo que aquí se llama computadoras, allí se llama ordenadores, y entonces dije que no, que me cambiaba, que eso de las máquinas y de la grasa era muy duro para mí, y entonces me fui a un trabajo más de cuello blanco y me fui a Madrid a estudiar informática, porque entonces en aquel entonces solamente había facultades de computación, de sistemas, en Madrid y en Barcelona. Y entonces me fui a Madrid y hice una muy buena elección, porque la universidad en Madrid era muy buena, muy buena. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Por qué informática? No, a ver, a mí me gusta modelar las cosas. O sea, una de las cosas que más me gusta hacer es simular la realidad y ver qué escenarios hay para que las cosas puedan llegar a buen término. Y con el software tú tenías la posibilidad de hacer eso. Sí, con el hardware tienes que hacer modelos muy duros y con un ámbito muy, muy restringido. Mientras que con el software tú eres capaz de simular desde un viaje espacial hasta el movimiento de una hormiga. Entonces, desde ese punto de vista, siempre me pareció que el software
era la herramienta universal por la cual tú podías llevar a cabo pues lo que quieres hacer en la vida, que es hacer algún tipo de diferencia, ¿no? Algún tipo de cambio que pueda verse y que pueda perdurar. Entonces, desde ese punto de vista, siempre pensé que el software es mucho más duradero que cualquier otra estructura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más física. Oye, qué interesante. ¿Y esa forma de verlo o esa forma de pensar la tenías desde los 20 años, 19 años, 21 años? ¿O eso lo fuiste, entre comillas, No, 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 no. produciendo a lo largo de los años de No, experiencia? he sido siempre un poco rebelde. He ido siempre bastante en contra de la corriente principal y siempre he tenido alguna razón por la cual siempre es bueno ir a buscar qué es lo que hay detrás de la siguiente duna, ¿no? O sea, ya has llegado a un sitio y ahora ya quiero saber qué es lo que pasa después. Y entonces siempre he tenido desde que salí de casa, desde que descubrí que el mundo no se restringía a una ciudad pequeña como es Logroño, que es una ciudad de 140.000 habitantes. Entonces, la verdad es que te das cuenta de que el mundo es muy grande, muy grande, muy grande. Y entonces siempre me gustó ir a buscar qué es lo que había detrás de la duna siguiente. Y como dunas hay infinitas, pues entonces ahí fui. Y el software, pues de alguna manera siempre me permite incluso simular esos viajes o ver qué posibilidades hay. Míranos Juan, ahora. ¿y qué? Claro, porque ahora la única forma de viajar básicamente Es es virtual. virtual, sí. Oye, Juanjo, una pregunta, porque me encontré súper interesante eso de que te gustara el concepto de modelar la realidad. ¿Eso de ¿Sí? dónde viene? De qué parte tuya interior viene? ¿Viene de una tal necesidad de Mm, control? ¿Viene de una maravilla de las variables? ¿De dónde viene No, no, no. ese gusto? No, no, de control nada. Yo soy un descontrolado y hago que mis equipos se descontrolen. O sea, la verdad es que nunca jamás he sido un artífice del control. Soy un odioso persona para aquellos que les gusta mucho la estructura. Viene por el hecho de saber cómo funcionan las cosas por dentro, cómo las puedes hacer mejor, cómo las puedes utilizar, cómo las puedes optimizar, cómo puedes hacer que sacar algún tipo de ventaja para hacer algún tipo de acción. Siempre me ha gustado eso, siempre me ha gustado ver las tripas, siempre me acuerdo de que los regalos que me hacían en Navidad a los 10 minutos estaban todos desmontados. Es decir, no importaba qué pasaba o qué me regalaban, siempre tenía que hacer las cosas. Y recuerdo dos anécdotas buenas. La primera vez que me regalaron un reloj, me dijeron que era un reloj anti-shock y lo que hice fue tirarlo desde un tercer piso a ver si verdaderamente era anti-shock. Y no lo era. Y un Mercedes precioso que me regalaron teledirigido, lo primero que hice fue desmontarlo. O sea, no fue jugar con él, sino lo primero que hice fue desmontarlo a ver cómo era. Bueno, por dentro. Sí, mi padre casi me mata, pero bueno. Pero siempre estaba en esas cosas. Entonces viene de una curiosidad de saber cómo son las cosas por dentro. Entonces el software es una característica buena porque si dominas el idioma, que es básicamente los lenguajes de programación, puedes saber cómo las cosas suceden y por qué suceden y qué es lo que pasa dentro. Entonces me da una sensación de eso, de saber cómo son las tripas. Y por eso muchas veces cuando estoy en algún problema siempre digo, enséñame el código, enséñame el código. Vamos a lo más fundamental. Vamos a lo fundamental, vamos a las piezas fundamentales. Y entonces una de las cosas que más me gustó hacer, por ejemplo, fue utilizar simuladores para electrónica digital. O sea, ahí fue cuando empecé a ver que el software servía para simular la realidad de una manera precisa y que podíamos hacer diseños de máquinas futuras sin todavía existir, solamente pues hechas con software. Y tú al comienzo querías ser médico, antes de Sí, pero estudiar tecnologías varias. esa es una historia muy triste. Yo creo que también era el mismo concepto de saber qué era lo que había dentro del cuerpo, pero mi hermana mayor eligió primero. Mi hermana mayor es una dermatólogo brillante, es una médico brillante, y dije, no voy a meter en una carrera y voy a competir contra mi hermana porque voy a perder de todas maneras. Entonces, no, elegí, en vez de la parte biológica, elegí la parte inerte de la naturaleza. Y entonces ya con eso ya pues me cagaron. Lo cual no quiere decir que siempre tengo un interés especial por la medicina,
por aquello de que sí me gusta saber eso, cómo funciona el cuerpo humano, por qué funciona, qué es lo que pasa, cómo funcionan las reacciones químicas. Siempre eso me gustó mucho y de hecho le robaba a mi hermana los libros de medicina o le tomaba la lección. Mi hermana tiene una memoria extraordinaria, tiene memoria fotográfica y puede recitarte un libro de 1000 páginas hasta con los pies de páginas. O sea, bueno, ahora no sé si lo tendrá, pero en aquella época era increíble ver cómo era capaz de engullir libros enteros y podértelos recitar sin una coma de diferencia. Qué heavy. Y eso ya, volviendo un poquito a la casa, vivir con una hermana con esa memoria, eso más de alguna vez te tiene que haber jugado en contra, me imagino. No, no, hacíamos vidas. Fíjate, los hermanos, me llevaba mejor con mi Nunca hermana hiciste una pequeña. travesura o algo y que esperabas que ella se lo olvidara y no se lo No, no, olvidara. no, mi hermana, o sea, todos en la familia estamos bastante locos. ¿Qué quiere que te diga? No, no, yo creo que todas las familias somos bastante disfuncionales por aquello de que meten distintas personalidades, los meten ahí en una costelera y tienen que vivir juntos. Entonces, no, 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 nunca me... O sea, mi hermana era la fiable de la familia y si ella decía que había pasado algo, pues entonces cagabas porque tu versión no servía para nada. Pero entonces lo que hacías era procurar que no, o sea, esquivar todas aquellas situaciones. ¿No? Me compinchaba más con mi hermana pequeña y los dos éramos los que hacíamos las travesuras. Súper, entonces te fuiste a Madrid a estudiar informática. Sí, y estuve allí bastante tiempo hasta que terminé. No, porque no, ni siquiera terminé. Me faltó presentar el trabajo de fin de carrera, la verdad. Pero terminé todas las asignaturas y desde el tercero yo estaba trabajando. O sea, desde tercero de carrera me ofrecieron ya puestos. Una de las cosas que más me ha abierto el mercado en aquel momento era que desde pequeño, como era un niño hiperactivo, con problemas de atención y todo lo demás, pues el psicólogo les recomendó a mis padres que me tenían que poner muchas actividades extraescolares para que yo me cansara. Y una de ellas fue inglés. Entonces yo aprendí inglés cuando era pequeño. Desde los 6 años llevo hablando inglés. Entonces, como hablaba inglés, entonces me empezaron a dar trabajos de traductor, de manuales de informática y luego de libros de informática y luego a partir de ahí ya me pasaron a programación y de programación ya me subieron rápidamente a analista y de analista a jefe de proyecto y aquello era una espiral que no podía controlar. Y era porque, claro, había muy poca gente que tuviera el skill técnico por ejemplo, empecé trabajando para una empresa pequeña, para lo que hoy se llamaría una startup, que tenía como contratista a Philips. Y a base de trabajar con Philips, y claro, Philips venía gente de Finlandia, de Suecia, de Holanda, de Inglaterra, de Australia. Y entonces la gente de Philips no sabía hablar inglés. La gente de Philips España no sabía hablar inglés. Y entonces yo era el enlace y estaba metido en todas las salsas. Y de ahí fue cuando ya la gente de Philips me dijo, venga, ven a trabajar con nosotros que estás casi en periodo de formación y ya te vienes con nosotros y te formamos. Y la verdad que fue muy interesante, la verdad que ellos me dieron la verdadera formación. O sea, la formación académica me ha servido para, entre otras muchas cosas, para tener muy buenos amigos de toda la vida, que todavía estamos conectados a pesar de la distancia. Pero el que me formó profesionalmente fue Philips. Philips, que es una forma de trabajar impresionante, con unas cualidades y con unos valores súper firmes. Muy calvinista. Y ahí, por ejemplo, entonces tú dirías que fue la universidad la que te dio las herramientas para poder llegar a Philips y Philips te desarrolló después. ¿Y cómo? Sí, sí, ¿Fue ahí en claro. España? Digo, ¿Fue ahí mismo en España? sí, O... fue en Madrid, fue en Madrid. Empecé en Madrid y me contrataron en Madrid. Mi primer trabajo en Philips me acuerdo que era desarrollar un protocolo de comunicación serial asíncrono para cajeros automáticos. Ya, ¿y eso en español? Eso es la línea de comunicación que conecta el cajero con el banco, ¿no? Perfecto, ¿Cómo ya. se comunica? Y eso fue el primer trabajo que me dieron. O sea, y me pusieron de compañero a un señor finlandés que todavía me acuerdo de su nombre, que utilizaba métodos finlandeses para enseñarme a programar. Y entre ellos golpearme. Ya.
Sí, muy finlandés, muy educado, pero cuando no lo hacía bien me golpeaba. Entonces, muy, pero bien, o sea, no, en buena onda. Una No es que forma de decir, me imagino, ¿no? Sí, 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 no. Y empecé a conocer, fíjate, el mundo nórdico, el mundo de Europa del Norte a través de todos los profesionales de Philips que iban desfilando por ahí. Y la verdad es que era muy interesante porque ellos eran totalmente opuestos a la vida que había visto en España, ¿no? Los españoles son mucho más cálidos, mucho más apasionados, mucho más, no sé, de alguna manera intensos, mientras que la gente del norte de Europa es como más organizada, más enfocada, con un método de trabajo bien garantizado, bien realizado. Te dicen cuáles son las mejores prácticas, te dicen cuáles no son las mejores prácticas. Y tienen una tolerancia al fracaso importante. Mientras que los españoles nos frustramos por cualquier cosa, en general. Entonces entraste a Philips, empezaste a trabajar con este irlandés, No, finlandés, finlandés, finlandés. perdón, con este finlandés. Sí, sí. Y para dónde te llevó ese proyecto? Pues me llevó para ganar unos contratos con varias cajas y que Philips pudiera vender sus productos en toda España. Y entonces luego de ahí me pasaron a otras áreas de desarrollo de software y de desarrollo de lenguajes de programación. Estuve una temporada viviendo en Holanda, otra temporada viviendo en Suecia, estuve 3 años viviendo en Barcelona porque tuvimos un proyecto muy grande con un banco que tenía ahí su sede central. De ahí me pasaron de nuevo otra vez a Holanda porque me pasaron al departamento de hardware de, de la De compañía. hardware, ¿ya? Sí, sí, sí. Para diseñar placas base. Y estaba ahí con gente súper brillante diseñando placas y cosas así. Y yo me encargaba de un par de señales del programa, del procesador, no me encargaba de más. Pero bueno, ahí vamos. Poquito a poquito, pues la verdad que se aprendió mucho en aquella época. Entonces tú viajaste y viviste en muchos lados, como en 10, 11 países, por lo que tengo He vivido, entendido. sí, he vivido en 11 países. En 11 países hasta la fecha. No sé cuántos más me tocará vivir, pero ya he vivido en 11 países. ¿Y Vivir cómo? significa estar. O sea, estar ahí, con una casa, Sí, con un sí. alquiler, con todo, ¿no? Oye, ¿y cómo se dieron todos esos viajes? O sea, entraste aquí y fuiste moviéndote por empresa, fuiste moviéndote por proyecto. Ni idea. ¿Cómo se dieron todos esos saltos? ¿Y lo buscabas, no lo buscabas, te llegaban esas No, oportunidades? ¿Cómo se dio? no se daban. O sea, era sencillamente vivir a base de proyectos. Entonces vivías a base de proyectos. O sea, hacías un proyecto en un sitio y te llevaban a otro. Por ejemplo, mi primer proyecto me llevó a desarrollar, como te digo, un tema de cajeros y de autoservicio. Mi segundo proyecto que me llevó a Suecia era un proyecto para hacer impresoras que imprimían pasaportes. O sea, entonces Philips había ganado un contrato gigantesco con varios países para hacer las impresoras que imprimían los pasaportes. Entonces, desde ese punto de vista, pues hacía software para impresoras. Luego me llevaron otro proyecto para desarrollar un nuevo lenguaje de programación, que era un lenguaje de programación casi basado en objetos, que por aquel entonces era como una especie de cosa muy rara y muy extravagante. Era la Matrix en ese momento. Puf, no, era como, no sé, era como la informática cuántica ahora, no sé, una cosa que nadie sabía muy bien para dónde iba a tirar. Luego hubo otro proyecto que me llevó a desarrollar todo un sistema de software típico bancario para un banco. Bueno, pues porque habían ganado un contrato para vender no sé cuánto hardware y software y me tocó a mí la parte de software y me tocó de jefe de proyecto y por eso estuve en Barcelona 3 años. Pero era una locura. Y entonces todo iba surgiendo. Cuando el hardware que vendimos tuvo una serie de problemas y yo hice un diagnóstico, se lo mandé a la fábrica y la fábrica me dijo, oh, mira, si este sabe, parece que lo que estaba diciendo. Y entonces arreglamos el problema que había, porque era un problema de calor con el procesador. Pues entonces pues me llevaron al departamento de hardware y estuve ahí trabajando con los especialistas de placas bases para que diseñara una placa base que no tuviera los errores que tenía la anterior. Era una época que tocabas todos los palos, o sea, porque lo mismo estabas instalando software que haciendo comunicaciones, que montando los primeros enlaces de internet,
que haciendo hardware, es decir, porque estaba todo como muy pegado. Ahora ya con el tiempo se ha despegado todo y está como más ordenadito. ¿Y qué te trajo a Chile? ¡Buf! Entonces tengo que dar varios saltos, ¿vale? Tengo que dar varios saltos. Porque después de Philips, después de estar una muy buena temporada en Philips, me fichó el Banco Santander en su división internacional. ¿Ya? Y entonces estuve en varios sitios viajando y haciendo due diligence para todo lo que fue las compras que hizo Santander a finales del siglo pasado. Y entonces estuve viajando. Primero me llevaron a Estados Unidos a trabajar. Estuve 3 años trabajando en Estados Unidos, implantando software, haciendo fusiones de pequeños bancos y manteniendo las sucursales que había en Nueva York y en Puerto Rico. Entonces decidí vivir en Puerto Rico, me sacrifiqué y viví en Puerto Rico, en el Caribe. Estuve 3 años viviendo en Sí, el Caribe. sufriendo, me imagino, sufriendo. No, sufrí un montón. No, tengo que reconocer que el ambiente laboral era buenísimo, pero la disciplina era una disciplina muy, muy norteamericana. Y entre norteamericana y española, o sea, no sé cuál de los dos era peor. Y luego, pues a mi regreso, estuve estudiando un máster en finanzas, estuve 2 años estudiando un máster en finanzas, mientras alternaba con consultoría. Y entonces, después de eso, el Santander me volvió a llamar al final del máster y me dijo, oye, mira, tenemos un programa de implementación de software muy importante y queremos empezar. Y ese fue el momento donde conocí Chile, en el año 2000. O sea, hemos dado un salto ahí de casi una década de tiempo, de varios saltos por ahí por el mundo, de vivir en Puerto Rico y en Nueva York. Y ahí conocí pues eso, otras realidades, era otro continente y era otra forma de ver la vida, también totalmente diferente. Y entonces llegué a Chile, que entonces sí que era otro mundo diferente. O sea, el Chile del año 2000 era el Chile de que, Santiago de Chile era el Chile de que los domingos cerraba. No había nada más que un centro comercial. El metro cerraba a las 10, como ahora, como en la pandemia. Pero allí era todos los días. Entonces era una visión un tanto curiosa, ¿no? Y fue un shock importante para mí llegar a Chile y encontrarme todo eso. Pero también todo funcionaba muy bien en Chile, o sea, eso siempre me gustó de Chile. En aquel entonces Chile no era muy abierto a los extranjeros, tengo que decir también. Los extranjeros éramos vistos como gente un poco rara. Éramos como, espérate a ver tú de qué vienes. ¿Por qué estás acá? Sí, ¿qué has hecho para que te manden para acá, no? Esto está tan lejos. ¿Y después estuviste aquí en Chile fijo o volviste a salir en algún momento? No, estuve 1 año en Chile y entonces se dio un problema porque un compañero del Banco Santander que estaba en México tuvo un accidente y quedó con lesiones y estuvo casi 1 año fuera del trabajo. Y él era el mismo puesto que yo tenía en Chile, él lo tenía en México. Y entonces mi jefe, que no tenía mucha idea de lo que era un mapa, entonces me dijo que alternara, que estuviera 2 semanas en Chile, 2 semanas en México. Al cabo de 3 meses casi me pego un tiro, porque no sé, o sea, yo le decía, tú no eres consciente de que me paso 16 horas en un avión, 8 de ida, 8 de vuelta, y que la vida en un sitio y en otro no tiene nada que ver, y que esto no se puede mantener ni a nivel familiar, ni a nivel profesional, ni a nivel de nada. Y entonces me dijo que eligiera y elegí México. Elegí México y me fui a México a hacer la implementación de todo el software aquel a México, y se cruzó de nuevo con las experiencias que yo tenía de fusionar bancos, y fusionamos 2 bancos y vendimos parte de otras cosas y no sé qué, y siempre estaba pues en esa área de fusiones y adquisiciones y de implementar cosas para hacer que todos los bancos funcionaran después de la fusión, ¿no? Muy interesante, conocí mucha gente y tengo muy buenos amigos en México. Y siempre has estado, parece, muy relacionado con el mundo financiero. Sí, como te dije, hice un máster en finanzas porque me pareció que el mundo financiero es una de las cosas que más mueven al ser humano. Es decir,
Creemos que no. Hoy acabo de leer unas encuestas en España y la mayoría de las personas menores de 35 años piensan que los problemas económicos son más graves que los problemas de salud, por ejemplo. Cosa que no sé, en mi generación esto ni se plantea. O sea, primero la salud, luego la economía. Pues parece ser que en las nuevas generaciones claramente esto no está tan atinado como lo estaba antes. Y siempre me ha parecido que el sistema financiero es lo que mueve los hilos detrás. O sea, siempre el sistema financiero es el que está detrás de las grandes inversiones, ya sean gubernamentales, ya sean de empresas privadas, ya sean de startups, ya sean de grandes corporaciones. El mundo financiero lo mueve todo. Entonces, al final está metido, es como una especie de sistema linfático de la sociedad donde controla mediante muchos mecanismos cómo funciona absolutamente todo. Y siempre, como te digo, en mi obsesión por buscar en cómo funcionan las cosas, me metí en este máster de finanzas, que estuve 2 años, 18 meses en realidad. Fueron 18 meses que la verdad que me enseñó cómo funcionaba todo, absolutamente todo, y me dio unas experiencias también muy valiosas para saber interpretar todos los movimientos que suceden en el mundo financiero y cómo afectan a la sociedad. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú o cuál sería tu opinión respecto al rol o al papel que cumplen las instituciones financieras dentro de la sociedad? Te puedo contestar de una manera académica o te puedo contestar de una manera real. Las dos. La manera académica es la que te dice que las instituciones financieras son los que permiten desarrollar el capitalismo en su máxima extensión, porque son entidades que permiten funcionar de una manera, vamos a llamar, anómala dentro de las empresas, de forma que pueden apalancar mucho de su capital de una manera, en algunos casos, un tanto desordenada, como pasó en la crisis del 2007-2008, ¿no? Y la mala es que pues son entes de poder. O sea, la real es que son entes de poder que deciden muchas cosas. O sea, en mi vida he tenido que estar en negociaciones, en algunos casos hasta con gobiernos, donde se decidían ciertas cosas que afectaban a mucha gente y solamente eran por temas de rentabilidad financiera para arriba o para abajo y afectaba la vida de muchas personas y muchos puestos de trabajo y muchas reubicaciones de personas y muchas cosas. O sea, el mundo del dinero tiene unas implicaciones terribles. El hecho de que puedas poner una fábrica en un país determinado tiene un impacto social grandísimo porque deja de estar en otro o porque resulta que tiene un impacto por temas ecológicos o cosas así, que muchas veces las finanzas todos esos impactos no los ven. Pero ellos se mueven solamente por el interés, como dice el refrán, por el interés te quiero Andrés, y ahí van. Entonces, creo que las instituciones financieras han perdido una característica que tenían cuando nacieron, que era la prudencia financiera, que venía dada fundamentalmente por temas de ética o de sociedad. Tú tienes que pensar que los mayores banqueros del mundo siempre han sido personas muy relacionadas o con la Iglesia o con una fuerte conexión con la religión protestante, que tiene unos principios éticos muy fuertes. Y creo que durante los años 70 y 80 nos volvimos locos y perdimos todo eso, y ahora tenemos unos bancos que son auténticos monstruos. O sea, no tienen unos principios éticos, solamente funcionan por interés, por cuenta de resultado. Yo tengo entendido que una parte importante no sé si llamarle explosión, evolución, el gran salto, como queramos llamarle, de la industria bancaria, fue después de la Guerra Fría, cuando había una cantidad importante de físicos y matemáticos, entre comillas, que se quedaron sin trabajo después de la guerra y empezaron a dedicarse a crear todo lo que hoy día se conocen como los derivados financieros, todos estos productos financieros mucho más complejos, más matemáticos y en cierto sentido tienen que ver con qué tan fácil o accesible es entender estos productos financieros. A ver, yo creo que esos productos financieros primero siguen siendo los grandes desconocidos del público en general. Es decir, la banca gana el 80% de su dinero en tesorería y el 20% en retail. Todo el mundo piensa que el retail es lo que da a los bancos poder,
pero en realidad el retail es el servicio social de los bancos de cara a distribuir un activo, un medio, que es el medio de pago, que es con lo que nosotros nos movemos. Tarjeta, cuenta corriente. Sí, tarjeta corriente, comparado con lo que haces en tesorería, no, no significa nada. O sea, básicamente lo que aspiran los bancos es a que la parte de retail cubra gastos y dé un poquito de rentabilidad y chao. Pero en el fondo, lo que verdaderamente da dinero en los bancos son las operaciones de tesorería, las grandes corporaciones y demás. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que los productos financieros no nacen ahí. O sea, yo te voy a decir que hay seguros de cambio del siglo XV o del siglo XVI. Los seguros también nacieron en el siglo XIV. Es decir, existen muchos productos financieros que surgieron allá por el siglo XV, básicamente. El problema ha estado cuando se han juntado los matemáticos y toda la gente que tú has dicho con el poder de que tienen la capacidad de cálculo o la capacidad de administración que tenían las instituciones. Entonces, con fuerza humana, con fuerza de computación y con un buen modelo matemático, hoy en día los derivados son pues los reyes. Y luego hemos pasado a un concepto muy curioso, porque durante mucho tiempo y durante esa época primera se hacían derivados sobre productos reales. Hoy día la mayor parte de los derivados son sobre productos nocionales, que se dice técnicamente, sino que son temas relacionados exclusivamente con la noción de lo que tú quieres hacer. O sea, tú en realidad no estás comprando un barril de petróleo, estás comprando el nocional del barril de petróleo, porque en realidad se factura tanto mediante esos mercados que no tenemos tanto petróleo. Entonces, en realidad, el petróleo se convierte como una especie de concepto mediante el cual se hacen las transacciones. Ya no es por barril, sino que uno podría empezar a subdividir el barril en piezas cada vez más pequeñitas. Es que ya ni siquiera son piezas, es que ya llegarías casi a nivel atómico. el pobre zumo de dinosaurio quedaría a nivel atómico para poder entender la voracidad que tienen esos mercados desde el punto de vista de poder generar contratos sobre precio, básicamente, porque tú estás haciendo apuestas sobre precio y sobre un concepto que no existe, sino que es directamente sobre algo que no está. Y luego hay miles de mecanismos mediante los cuales los bancos se intercambian activos de forma temporal o ficticia para que todo eso parezca más o menos sostenible. Pero bueno, pues ahí está. Y gracias a eso vivimos, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que gracias a esos instrumentos el sistema monetario tiene una expansión tan fuerte y nos da dinero para todos. Porque si estuviéramos todavía con el patrón oro de los años 70, de principios de los años 70 o de los años 60, viviríamos posiblemente a la cuarta parte o tal vez la tercera parte de la riqueza actual que tenemos individualmente. Claro, porque al mismo tiempo estamos hablando de una amplia variedad de variables dentro de una situación que es compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es fácil saltar a las conclusiones rápidas, ¿verdad? O son buenos o son malos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se da así, sino que hay puntos intermedios donde hay cosas buenas y cosas malas. No es bueno o malo, sino que es bueno y malo, porque uno podría, por ejemplo, hablar un poquito de lo que dices tú, de que en el último medio siglo la industria financiera se disparó y hoy día son entes que manejan poderes a nivel social muy grandes. Sin embargo, también se puede ver que hoy día estamos viendo las tasas de interés sobre capital más bajas de la historia, lo cual significa que para la gente normal, común y corriente, el acceder a financiamiento es más barato que nunca antes. Entonces, es muy fácil demonizar de manera superficial, sin entender todo lo que pasa por detrás, o darse cuenta de todos los productos secundarios o efectos secundarios que puede tener esto. Yo, como te digo, siempre me gusta ver cómo funcionan las cosas como por dentro. Entonces, por dentro, las decisiones que se toman son decisiones casi automáticas. Hoy en día, el 80% de las transacciones en los mercados más abiertos del mundo se realizan de forma automática por algoritmos y por computadoras.
O sea, ni siquiera los seres humanos. O sea, eso de gritar ahí en el parqué, ahí para ver si compras o vendes acciones, no sé qué, eso está más muerto que otra cosa. Lo siguen haciendo para hacer el paripé y para que la gente pues tenga ahí una especie de show que puedan ver. Pero tú, por ejemplo, te vas a las bolsas europeas o las japonesas y no hay nadie. O sea, tú vas, es un parqué vacío que tiene unas pantallas gigantescas donde van saliendo las cotizaciones. Pero en realidad todas las transacciones son electrónicas. No hay nadie que grite, ni nadie que se vuelva histérico cuando caen las acciones o eufórico cuando ha ganado un montón de plata, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, he de decirte que, bueno, pues todo eso se ha mecanizado de tal manera y se ha comoditizado de tal manera que hace que, como dices tú, el financiamiento sea más accesible para más gente. O sea, yo creo que hoy en día mucha gente tiene, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Chile. El hecho de que exista una cosa que se llama la cuenta RUT permite que cualquier ciudadano o residente legal tenga ya un medio de pago, que sea una tarjeta de débito. Eso es un gran avance desde el punto de vista de la bancarización del país, con el consiguiente acceso a fuentes de financiación, a fuentes de compra. Eso no sucede en otros países de la Claro, región. bueno, sí, exactamente, tomando el mismo punto, nosotros en Chile somos un mercado relativamente pequeño en cantidad de habitantes. Sin embargo, tengo entendido, y corrígeme por favor si me equivoco, que somos de las bancas más maduras de Latinoamérica y que a nivel de cantidad o número de cuentas corrientes tenemos casi el mismo nivel de penetración de la banca en la sociedad que México. Y México es varias veces más grande que nosotros en población. No, México es mucho más barato, mucho menos a nivel porcentual, es mucho menos el nivel de bancarización que hay en México. O sea, si alguna vez te pasas por Dolores Hidalgo, te pasas por Oaxaca o Chiapas, te das cuenta que el nivel de bancarización de la gente es muy bajo, es verdaderamente pequeño. Es decir, allí tiene bancarización pues, las zonas industriales y las zonas de grandes ciudades. Mientras que en Chile el índice de bancarización se acerca a los niveles de Europa. Es decir, no te compares con Latinoamérica, porque yo creo que el único país que tiene más bancarización que Chile es Panamá. Entonces sí, Chile tiene un sistema que por su naturaleza se expande de forma natural por todos los aspectos de la sociedad. Es decir, tiene un sistema muy basado en principios muy liberales. Aquellos Chicago Boys que vinieron en la época de Pinochet y que plantaron su semilla en las universidades chilenas, pues de lo que eran esos principios nació la economía chilena tal y como se entiende, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Porque también hay que decir que estos sistemas también tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Pero desde ese punto de vista hay que reconocer que desde el punto de vista financiero, de lo que es desde el punto de vista de las finanzas, Chile tiene una capacidad de expansión importante y ha permitido que las empresas chilenas sean empresas que puedan, si quisieran, expandirse de una manera muy favorable con respecto a la región. Tiene una moneda que es extraordinariamente estable. Es decir, el peso chileno es una moneda de referencia desde el punto de vista latinoamericano. Mucho más estable que el Brasil, que el real brasileño, bueno, no hablemos de Argentina porque creo que es la antítesis, pero te quiero decir que solamente es comparable, pues eso, es una moneda súper estable, súper bien gestionada, muy profesionalizado. Es decir, a mí me parece que el sistema bancario de Chile está muy bien. Como sistema financiero global, tiene un sistema de medios de pago muy mecanizado, muy avanzado, que la verdad es que siempre Chile en eso fue pionero. Y adicionalmente yo creo que eso le da, o sea, y eso es lo que le da consistencia a la parte, vamos a decir, más financiera del asunto. La parte que le queda por cubrir a la banca en Chile es ese toque social, es la calidad de servicio al cliente, es esa forma que tienen todavía de ser todavía como muy financieros y tienen que tal vez entender que la banca es un servicio y que tiene que dar servicio también al público en general, no solamente al dinero per se o a los financistas por ser financistas. Esa es la parte que queda todavía de la banca chilena por mejorar. Y creo que eso todos lo compartimos porque todos somos clientes de algún banco. Estoy convencido de que creo que somos la tercera industria
por debajo de telecomunicaciones y seguros, peor rankeada desde el punto de vista de calificación de clientes. Imagínate, o sea, los bancos vendrían a estar ahí con lo que sería Las telcos y los seguros. claro, BTR, Entel, Sí. O sea, las peores, Movistar. fíjate que la peor ranqueada de calidad de servicio por los clientes de forma consistente ya en todos los países del mundo suele ser, o en casi todos los países del mundo, Las telco. Son las telco. No, tienen una calidad de servicio, a ver, yo creo que muy buena, pero siempre cuestionable. Mira, y tú que vienes de la industria, no de la industria, sino del rubro tecnológico, ¿por qué se da eso, por ejemplo? ¿Es porque el negocio de las telco es técnicamente muy complejo, porque requiere personal muy calificado, o simplemente porque abaratan costo y eso genera una tasa de errores mayor, por ejemplo? No, a ver, yo creo que es un problema de cadena de distribución. Es decir, hoy en día las telcos distribuyen sus productos de una manera muy determinada, ya sea a través de torres de celulares, ya sea a través de cable, distribuyen sus servicios con unos medios muy limitados. Entonces, a pesar de que tienen capacidad y que tienen redundancia y que tienen un montón de cosas, la verdad es que siempre hay fallas en los sistemas y siempre hay necesidad de las telcos en un momento. O sea, tú imagínate lo que son. El otro día me pasó aquí, estando en mi domicilio, tenía que trabajar y se cayó el servicio de Internet durante 1 hora y media. La gente, o sea, estaba tan desesperado el tipo que cuando llamé para ver qué había pasado, ya automáticamente me salió un mensaje que me dijo: tenemos un problema, mejor no me llame, deje y espere que lo vamos a resolver. Ya está, Porque, estamos trabajando para usted. claro, es que o sea, yo lo comparo eso con que qué pasaría si un día te quedaras sin respirar un rato. O sea, hoy en día las telecomunicaciones, tú estás todo el día metido en las telecomunicaciones. Estás viendo el correo, estás en videoconferencia con tus compañeros, estás comunicándote con tu familia, estás todo el día, tienes una necesidad urgente de comunicarte vía medios electrónicos. Estás viendo la televisión, tú estás viendo la televisión, estás viendo el cable. Es decir, es otro medio digital. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes una necesidad casi permanente o sea, a todas horas, a todo rato, estás consumiendo temas digitales. Y Claro, por un momento que se vayan... La misma digitalización de los trámites. O sea, hoy día cada vez, Todo. por decirte algo, para evitar que vayas al registro civil, cada día hay más trámites disponibles para hacerlos en línea. Sí, tú fíjate que hemos llegado a un auténtico oxímoron, en el sentido de que se te va el agua, que es vital, se te va 1 hora y media el agua en tu casa y no te pasa nada. Pero se te va 1 hora y media el cable y estás que te comes aquí al primer pobre agente comercial que tengas ahí en medio de calidad de servicio al cliente diciéndole que esto es inaceptable. Entonces, las industrias que están más expuestas a esta continua uso son las que verdaderamente hacen que la cosa se vuelva mucho más peligrosa, porque además es que son de consumo inmediato, es decir, no se pueden almacenar. O sea, tú no puedes almacenar experiencias digitales. Es decir, no, si tienes que hacer algo, lo tienes que hacer en el momento, y si tienes que mandar un mensaje, lo tienes que hacer ahora, y porque ya todo el mundo espera que las cosas las hagas en el momento. Entonces nos hemos metido en una dinámica en la que el consumo de tecnología se ha vuelto más importante que el agua o que la comida, y solamente lo supera el respirar. Que todavía es gratis. Que todavía, bueno, no te creas que es gratis. Es gratis, Sí, es gratis aquí afuera. no te creas, digo, ya pagamos, pagamos bonos de carbono, pagamos bonos de reconversión industrial, estamos pagando muchas cosas que no se ven, pero que tienen que hacerse para que podamos respirar aire para el futuro. Pero ojo también que yo me refería exclusivamente a aquí, en el aire, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque si tú quieres oxígeno bajo el agua, te cobran el estanque. Ah, sí, claro. Sí, ahí ya tienes el aire para pagar. De todas maneras, no me voy a meter con eso porque todo el mundo piensa que es gratis, pero no lo es. Mira, es súper interesante, Juanjo, porque te quiero hacer una pregunta, porque recién
tú comentaste respecto a una estadística asociada a la opinión de la gente en las encuestas respecto a la calidad del servicio, ¿verdad? Sin Sí. embargo, te quiero hacer la siguiente pregunta, porque también yo me imagino que dado el nivel de demanda y de importancia de las telco, podría ser también el caso de que, claro, una falla en una telco se nota mucho más, pero no necesariamente fallan más que otros servicios. Entonces ahí no sé si tú manejas. No, fallan igual, o sea, yo te vuelvo a decir, todo depende de cuánto de crítico se vuelva a tu Es servicio. que a eso iba mi pregunta, que Claro, pueden estar si muy tú mal eres... rankeadas y Sí, no, funcionar y en el fondo tal vez funcionen muy bien igual, para lo que sí, son, no, para el tamaño de las funcionan. máquinas que son y de los sistemas que administran. Puede que lo hagan muy bien, pero el tema es que cuando falla se nota mucho. Mira, una de las frases de uno de mis profesores fue buenísima y se me ha quedado, y es que todos los tontos se murieron en el siglo XIX. Es decir, a partir del siglo XX ya todo el mundo se ha vuelto extraordinariamente profesional, sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Las telcos son compañías estupendamente bien gestionadas que dan un montón de dinero, un montón de millones, un montón de servicios y la verdad es que no tienen nada. El problema está que si tú eres taxista y se te rompe el coche, pues tu mundo se acaba porque tu negocio no puede funcionar sin el coche. Y si tú eres un consumidor de contenidos digitales, el día que se te cae la conexión con el teléfono, te rebelas contra lo más sagrado, si hace falta, para que te devuelvan el servicio. Entonces, creo que ese es el problema. Y el problema está que los taxistas son una comunidad dentro de la sociedad, pero los consumidores de medios digitales somos casi todos. Entonces, al final, esto se vuelve terriblemente sensible desde el punto de vista de la inmediatez que tiene. O sea, si tuviéramos los servicios y pudiéramos mandar los mails en 24 horas y contestar los tweets en 24 horas y hacer todo en 24 horas, pues en realidad se podría caer las telco y no le pasaría nada a nadie. Pero como lo tienes que hacer ahora, en este momento, pues entonces se vuelve una necesidad instantánea. Y entonces todo el mundo pues, se ha vuelto muy dependiente de todos los contenidos para hacer de todo, desde vender zapatos hasta para, como te decía, para llevar al Perseverance a Marte. Digo, y ahora ya todo se hace mediante un sistema que es crítico para que funcione la sociedad. Exactamente. Y como decíamos antes, todas las cosas tienen cosas buenas y malas. Tienen beneficios y desventajas. No existe el blanco y el negro como polos excluyentes en un 100%, siempre hay una combinación. Sí. Entonces, ahora siguiendo lo mismo que dices tú del nivel de dependencia, del nivel de masificación de los servicios de telecomunicaciones, y yendo un poquito ya, saliéndonos un poco de lo técnico per se, a mí me gustaría preguntarte qué opinas tú de la situación que estamos viviendo desde el punto de vista humano. ¿Qué significa esto? De que la cantidad de horas que se ven pantallas, como los niños hoy día, si les quitáis los celulares, no saben inventar un juego, por ejemplo. Como tú tienes jóvenes que por caer bien o por ganarse unos likes en las redes sociales, siguen estos desafíos idiotas que terminan haciéndote daño. Hace un par de meses, 1 o 2 meses tal vez de haber sido, leí un artículo de una niñita de 13 años que siguiendo uno de estos desafíos terminó ahorcándose en el baño de su casa y le encontró la mamá, ponte. Y era porque dentro de estos desafíos querían ganar likes. A ver, hay un capítulo terriblemente real sobre esto en una serie que se llama Black Mirror, que recomiendo para ¿Ya? que la gente pueda entender lo que son realidades distópicas distintas a las que podemos ir cayendo. Esa serie Black Mirror es un compendio de realidades distópicas a las cuales podemos llegar. Yo creo que lo que pasa es que estamos en un punto de quiebre, es decir, estamos en una sociedad que está caducada en todos los aspectos, en el punto de vista político, en el punto de vista cultural,
en el punto de vista económico estamos llegando al límite de nuestro modelo capitalista. Es decir, igual que se llegó al límite del modelo socialista. O sea, si alguien piensa que el modelo capitalista no tiene límite, está muy equivocado. Y tenemos que ir hacia otro tipo de modelo y estamos ahora mismo en medio de esa frontera. Estamos como cuando un río desemboca en el mar que no sabe si es agua salada o agua dulce. Entonces estamos ahora en esa situación donde se está rompiendo absolutamente la sociedad como en lo que era antes y lo que va a ser. Tú decías que los niños no saben jugar. Bueno, es que a los niños no hay que enseñarles a jugar, a los niños lo que hay que enseñarles es a programar, es a vivir en el mundo virtual, porque en el mundo virtual ellos pueden crear sus juegos. Es decir, yo recuerdo que el primer programa que hice yo en la facultad, no en mi vida real, sino en la facultad, fue un juego. Es decir, te enseñaban a programar jugando. Y yo creo que los niños, y era un juego divertido, es decir, era un juego con el que podrías hacer simulaciones y no sé qué. Entonces era como muy divertido. Y eran muy poquitas líneas de código, ¿eh? No eran muchas. Entonces la cuestión era intentar de alguna manera que los niños jueguen. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Philips teníamos una pequeña comunidad de desarrolladores y desarrollábamos entre todos un juego que le llamábamos LAN, Cavernas. Y estaba hecho con caracteres. O sea, no tenía gráficos, o sea, era todo caracteres y el protagonista iba por ahí descubriendo cavernas y a medida que iba encontrando objetos iba tirando spells, como se dice, palabras, hechizos y cosas así. Y era un juego así, entonces tú un día te sentabas y desarrollabas un spell nuevo y entonces lo ponías en un nivel y hacías no sé qué, o sea, te puedes llegar a construir tu realidad igual que antes un niño construía una casa con una caja de cartón, que lo debe seguir haciendo, pero es que tiene que hacer eso y más, porque la sociedad cada vez se vuelve cada vez más compleja. Entonces, como se vuelve más compleja, hay que buscar un espacio para que un niño juegue con la caja de cartón y hay que buscar un espacio para que el niño pueda y aprenda a programar y a manejar las herramientas del futuro. Lo que no puede ser es que un niño se pase el día metido en la consola. Eso es lo que no puede ser, porque la consola es un producto final, no es un producto intermedio. A los niños hay que darles productos intermedios para que ellos los desarrollen. Y eso es verdaderamente lo que desde el punto de vista de la inmersión de las telecomunicaciones o del mundo digital está haciendo mucho daño. Pero en general estamos en una situación de ruptura de la sociedad en el que estamos llegando a un ciclo en el que tenemos que ver por dónde salimos, porque claramente el modelo que veníamos utilizando en los últimos 100 años, vamos a decirle, pues se agotó. O sea, yo me siento como el pobre ruso que estaba en 1987 viendo cómo se caía en 1989, cuando se caía el muro de Berlín, y que se le iba a su mundo soviético en el que había vivido toda la vida y que de repente pues tenía que enfrentarse a una nueva realidad. Claro, tiene mucho sentido lo que dices. Sin embargo, no me deja hacer ruido eso de reemplazar la realidad física por la virtual. ¿A qué voy con esto? Porque es como estos mundos post-apocalípticos, por ejemplo, donde ya no hay tecnología. Ponte. No sé, hay un pulso electromagnético y se corta todo Y el lo mata internet. todo, lo No, mata todo. no, ponte que de repente dicen que hay unas tormentas solares que afectan el campo magnético de la Tierra y podría, no sé, borrar todos los discos duros del mundo. Y se cae todo. Se cae Hasta eso está todo. pasando. Hasta eso está pasando. O sea, aunque no te lo creas, el campo magnético de la Tierra se está debilitando. Sí. Ahora, Pero la bueno. pregunta iba al siguiente tema. Yo entiendo, sí, que para que no se queden atrás, tú tienes que darles el acceso a la tecnología para que puedan desarrollarse en el mundo que viene. Súper de acuerdo contigo. Sin embargo, también si se pasan para el otro lado y se van al exceso en eso, pierden el contacto con la realidad. ¿Qué quiere? A la realidad física, me refiero. Sí, totalmente de ¿Verdad? acuerdo. O sea, un poquito lo que hablaba con Nicolás hace un par de capítulos atrás, de episodios del podcast atrás, que en los colegios te enseñen a cultivar, que tengáis tus plantas, que cuides un animal, que tomes ciertas responsabilidades físicas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, imagínate, aparecieron así los primeros Tamagotchi, estas Sí, mascotas, los Tamagotchi, sí, sí. las mascotas virtuales. Y me acuerdo que fueron sensación ese año en particular, me acuerdo que pegó mucho. Y era una mascota que se te moría
y con un botoncito en la parte de atrás hacías un reset y estaba de nuevo. Hoy día, ya no sé, 20 años, 25 años después, miro para atrás y digo, ok, sí, entretenía, ¿cachai? Como una novedad tecnológica del momento. Sin embargo, eso no sé cuánto le enseña al niño a cuidar un animal versus que los animales son reemplazables, así como cualquier cosa. ¿Se entiende? Bueno, Es sí, sí, como, totalmente. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo, como te he dicho, los niños tienen que jugar con cajas de cartón y tienen que aprender a programar. No, no es que tengan que dejar una cosa para dejar de hacer otra, es que tienen que hacer las dos. Es que no, la sociedad futura nos va a obligar a dominar el mundo digital y nos va a obligar también a posiblemente cultivar nuestros propios alimentos porque vamos a estar en una situación en la que a lo mejor las redes de distribución colapsan. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente, yo soy de tu opinión y en esto, por ejemplo, los sistemas de educación nórdicos del norte de Europa y tal, son muy buenos en ese aspecto, donde a los niños no les alejan de la realidad, sino que les enseñan las dos realidades y las van haciendo equilibradas con el tiempo, ¿no? Es decir, yo no creo que haya que pasarse todo el día con la computadora. O sea, no lo veo. O sea, luego profesionalmente, si lo quieres hacer, ese ya es tu problema. Pero a los niños hay que exponerles a las dos realidades. De todas maneras, en este mundo occidental tan buenista en el que estamos, los temas como la muerte, la pérdida, el duelo, no, son temas tabús. No se pueden hablar de ellos. Son temas que a los niños hay que aislarlos de estas cosas porque ellos no entienden y no sé qué. para que no Entonces, sufran. para que no sufran, ¿no? Para que no se traumaticen. A mí eso me parece una auténtica estupidez. Yo creo que los niños deben entender lo que es la muerte y yo creo que muchos lo entienden porque tienen mascotas en su casa y las mascotas en general en algún momento acaban muriendo antes que los humanos y tienen que entender que por mucho que quieran algo, que puedan hacer algo, hay momentos en la vida en la que tienes que renunciar a esa persona, a esa mascota, a ese compañero, a lo que sea, porque, bueno, pues es parte de la vida el hecho de que deja de existir. A mí me hace Claro, o mucha gracia sea, porque, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo vengo de una ciudad pequeña y pasaba siempre, pues mi infancia la he pasado en el campo, ¿no? Y cuando alguien me decía, no, hay que matar una gallina para comer, bueno, pues yo he matado una gallina para comer. O hay que despellejar un conejo para hacer un asado, pues yo despellejaba un conejo. Es decir, a mí no me daba ninguna cosa, o sea, luego me lo comía, tampoco pasaba nada. Es decir, no me parecía natural que en algún momento hubiera que hacer algo con respecto a una planta o con respecto a algún animal para llevártelo a la mesa. Entonces, es parte desde del ese ciclo de punto la de vida, vista, básicamente. sí, o sea, pero claro, cuando tú le pides a un niño hoy en día que dibuje un pollo, hubo un experimento en España hace unos cuantos años y el 75% de los niños dibujaban un pollo asado. Nadie se da cuenta de que lo que hay en el supermercado son animales muertos. Los peces los hemos tenido que sacar del agua y matarlos. Los filetes las hemos agarrado a una pobre vaca y la hemos matado. Es decir, y con las plantas es lo mismo. Es decir, estamos cultivando, pues no sé, trigo, cebada, maíz o lo que sea, y todo eso luego al final lo matamos para comernos. Pero forma parte del ciclo, es decir, yo no Sí, creo que haya que darle ni más importancia ni menos. Yo creo que lo que pasa es que estamos en una sociedad tan buenista que tenemos esos temas de la pérdida, de lo políticamente incorrecto y no sé qué, que es terriblemente malo porque te deja sin argumentos a la hora de explicar una realidad tan básica como es la muerte. claro. Y pensando que la muerte, como decíamos antes, es parte de la vida. O sea, hay un dicho que a mí siempre me ha dado mucha risa respecto a este tema, que dice que de esta vida nadie saldrá vivo. Sí, exactamente. Sí, sí. Yo me acuerdo que en uno de los pueblos de La Rioja, en el cementerio, hay un cartel en la entrada que dice, aquí os esperamos a todos. Y ya está. Claro, entonces, porque tampoco no podemos ser cínicos en el sentido de que cuando fallece un ser querido es doloroso. Pues lo Ya, es, pero tienes que uno lo echa. afrontarlo. Es que yo creo que va un poquito por ahí. Es como, hay un dicho que dice que el superar los miedos no se logra por la ausencia del miedo, O por la sino, ignorancia. sino por desarrollar el valor para superarlo. Porque no es que tú Claro. tengas menos miedo a las cosas, es que esos miedos los empiezas a
manejar, Sí, claro. desarrollando el valor para eso. Claro, el valor y las herramientas para poder tratar con eso. O sea, y creo que la gente tiene que aprender a entender que eso psicológicamente es un mazazo y entonces pues tienes que recuperarte del mazazo. Igual que te recuperas de un accidente de tráfico. Claro, porque la vida sigue. Es que todos los días el mundo da una vuelta. Quieras que no, estamos metidos en la mecánica newtoniana y la Tierra sigue girando por mucho que quieran pararla como una falda, no hay manera de bajarse. Entonces, eh, no hay nada más que seguir hacia adelante y todos los días hay que darle una cara nueva a la vida y hay que venir con un montón de optimismo y con un montón de, como tú dices, de herramientas para enfrentarte con lo que viene. Y llega un momento en el que tienes que saber cómo utilizarlas para que no se te desequilibre tu vida. Exacto. Pero sí, sí. Y que A si los niños, efectivamente se te desequilibra, puedas tomar las herramientas para volver a tu centro, a tu camino, a lo que sea, que tú consideres que es donde deberías estar. Es como y cuando si, hablamos, por ejemplo, de la felicidad, que hay algunas líneas que ven la felicidad como un objetivo. A mí personalmente me hace mucho más sentido pensar en la felicidad como un estado. Tú vives en un estado de felicidad. Y cuando ocurre algo a tu alrededor, o a ti, o a algún familiar, o chocaste el auto, o lo que sea, cualquier evento ocurre que te saca de ese estado, lo que hay que hacer, lo que corresponde sería tomar las medidas para volver a ese estado. Si te endeudaste más de la cuenta, ok, hay que empezar a aplicar un poquito de disciplina financiera para volver al estado. Si tuviste un accidente, chuta, no sé, te saltaste un pare y chocaste, por decirte una tontera. Ok, aprende a no pasarte más el pare para que no se repita y vuelva a tu estado. O sea, cuando ocurren cosas en tu vida que te saquen de ese estado de felicidad, tomar las medidas necesarias para retomar ese camino o ese estado de felicidad. mira, yo creo que hay dos cosas que son importantes. La primera es que tienes que aprender a pedir ayuda. Es decir, yo También, creo que súper importante. hay una cosa que muchas veces se nos olvida y es que vivimos en una sociedad que tiene un montón de posibilidades de cara a poder ayudar. Y la verdad es que muchas veces los mecanismos son muy obvios, muy evidentes y otras son muy sutiles. La salud mental es un tema sutil. Déjame ver aquí una cosa. ¿Qué ha pasado? Aquí. La salud mental es un tema súper sutil. Es decir, y además es un tema muchas veces hasta tabú. Hablar de que la persona está deprimida y no tienes que ocultarlo y entonces te dan medicinas para que no se vea que estás deprimido y cosas así. Yo he pasado una temporada así. Es decir, yo he pasado una temporada yendo a un terapeuta para que me ayudara a salir de una situación complicada y la verdad es que la sociedad tiene muchas posibilidades para ayudar. Mi percepción de la felicidad es otra. Yo creo que la felicidad es un subproducto. O sea, yo Ya. no creo que estemos aquí para encontrar la felicidad. Estamos aquí de pura casualidad. Somos un rebote ecológico, perdón, ecológico no, somos un rebote genético que hemos llegado hasta aquí, pues Dios sabe por qué, es puro azar. Y entonces, en función de que estamos aquí, nosotros nos hemos inventado un concepto de felicidad, igual que nos hemos inventado el concepto de Dios o nos hemos inventado el concepto de república. Es decir, son conceptos que nos inventamos para de alguna manera llenar muchos de los vacíos mentales que hemos desarrollado por tener una cabeza muy grande y un cerebro muy grande y muy desarrollado. Si tuviéramos ahora el cerebro más pequeño no pensaríamos tanto en la felicidad. Yo no creo que los neandertales, por ejemplo, pensaran mucho en la felicidad, pensaban casi todo el tiempo en a ver cómo sobrevivían un día más. Y hasta ahí, o los cazadores recolectores. Y estuvimos así viviendo por, no sé, ¿cuánto fue? 200.000, 400.000 años, o sea, y la felicidad no era un objetivo. La felicidad se vuelve un objetivo cuando hay abundancia. Cuando no hay abundancia, la felicidad no existe. Es un súper buen punto porque está muy alineado con la teoría del hombre autorrealizado de Abraham Maslow. No sé si lo Sí, ubicas. sí, 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 la Que pirámide de él Maslow, habla, claro que sí. exacto, y que él habla también de las necesidades superiores y las necesidades fundamentales, y que hasta que no se cubran las necesidades fundamentales, llámese seguridad, alimentación, Techo, reproducción, ¿y cuál era la otra? techo, techo, tener siempre un lugar donde... Eh,
hasta que eso no se cubre, no existe el concepto de autorrealización en ninguna de sus dimensiones. No, imagínate hoy en día una persona que vive o que ha vivido en los últimos 10 años en Siria. ¿Tú te crees que alguien puede ser feliz en Siria? Cuando estás pensando que todos los días te van a bombardear, que todos los días vas a ver a gente herida, que todos los días ves tiroteos, que todos los días ves gente llena de violencia y de odio. Ahí no puede crecer absolutamente nada. Entonces, la felicidad, igual que otros conceptos superiores como justicia o todo lo demás, vienen por una situación diferente que tiene que tener otros factores diferentes para que se pueda dar. Es decir, tú no puedes pensar en todo eso cuando en realidad lo que estás pensando todas las noches es que te van a bombardear tu casa. Claro, y un poquito manteniendo el simbolismo, puede tener una relación con la fábula del sembrador, de ¿Cuál que es esa? la de la semilla que se tira al borde del camino, la semilla que se tira al espino y la semilla que se tira a tierra fértil. Esa no me la sé. Coño, cuéntamela. Y hay un sembrador que tira semillas en distintos lugares. No me acuerdo de la fábula exacta a todo esto. Pero fundamentalmente el simbolismo tiene que ver con que todos tenemos la capacidad de poder desarrollar ese proyecto de vida, llamémosle. Claro, Que sería el nacer de la de la planta, espiga. claro, de la flor. Sin Claro, lo que pasa es embargo, que no es solamente la semilla, sino que también tiene mucho que ver con el ambiente. Que la semilla que caía al borde del camino trataba de crecer, pero era aplastada por los vehículos. La que caía en espino trataba de crecer, pero la planta se la comían los espinos que estaban a su alrededor, que la pinchaban, la dejaban crecer y le quitaban el sol, los nutrientes de la tierra y no podía crecer. Y tenías la semilla que cayó en tierra fértil y que permitió desarrollar hasta su máxima expresión la rosa o la flor que simboliza los talentos de todos nosotros. Que es también un llamado a que si estás en un lugar en el que no puedes crecer, busca cambiar de lugar, porque la sí, capacidad de crecer la tienes y la tenemos todos. mírame a mí. 25 veces me he mudado de casa buscando esa quimera. 25 veces. Sí, 25 veces nos hemos Eso es mudado de casa. mucho. Oh, Ya habíamos hablado de varios países, pero 25 veces cambio de casa es sí, no, caleta. porque luego incluso dentro de los países te vas cambiando de casa. Yo aquí en Chile he tenido 3 casas, tío. ¿Y cuándo llegaste a Chile la segunda vez? La segunda vez fue después de Singapur, cuando había estado en Asia. Me tomé medio año sabático en España, que no pudo ser porque me llegaron ofertas. Ha sido la época de mi vida que más ofertas laborales me han llegado. O sea, basta con que te pongas por ahí. Estoy en un año sabático para que todo el mundo te lo quiera joder. Pero bueno, Bueno saberlo, pues bueno saberlo. sí, 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 A los nada, que nos estén escuchando, a los que nos vayan a escuchar o nos estén escuchando ahora, sí, no, nunca digan que estás en un año sabático. no, para el revés, pues si están buscando trabajo, si están Ah, si sin estás buscando trabajo y quieren trabajo, buscar uno, pongan sí, sí. no quiero trabajo. No, no quiero trabajar. O sea, generalmente la vida te tira lo que no quieres. Eh, entonces, pero sí, nos hemos cambiado muchas veces. La segunda vez llegué en el 2000, ¿qué fue? 14. Fue en el 14, creo. En el 2014 estuve un año trabajando para el Banco de Chile. Luego me fui a Argentina 2 años para trabajar con una startup. Y luego ya regresé de nuevo porque me vine de nuevo a Chile a trabajar. O sea, es la tercera vez que estoy en Chile. Y dijiste hemos. Ah, pues mi familia viene conmigo. No, mi familia es tan gitana y tan errante como yo. O sea, mi mujer es dominicana y ella pues, se viene conmigo a todos lados. Digo, la verdad que ella empezó saltando de continente porque ella se fue a estudiar a España y allí nos conocimos. Y la verdad es que, bueno, pues ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? este año va a ser 33. 33 años juntos, felicitaciones. Sí, 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 sí. Ahí vamos, 33 años Oye, casados. y qué bonito que sean así de partners, bien patiperros, viajando por el mundo, básicamente. Oh, la verdad es que la mantengo bastante ocupada. Siempre tiene problemas más serios que resolver. Es como estar siempre, eso, pensando en que pues, las cosas son muy... O sea, una de las filosofías en las que vivimos nosotros es una cosa que llamamos minimalismo. Procuramos vivir con lo mínimo posible.
La filosofía minimalista nosotros la hemos podido aplicar en la realidad y se basa en que cuando hagas una mudanza solamente saques de las cajas aquellas cosas que verdaderamente usas y te vas a dar cuenta que solamente utilizas el 10% de las cosas que tienes en las cajas. Interesante. Es decir, consumimos de una forma tan desproporcionada, irracional, no sé cómo llamarlo. Que nosotros al final hemos hecho ese ejercicio varias veces y nos hemos dado cuenta que es real. O sea, que en realidad yo siempre llevo camisetas, incluso para trabajar. Por no tenemos ni coche ya. Últimamente ya estamos ya llegando a niveles ya casi de monje franciscano. Moderno, digital, eso sí. En eso gastamos bastante. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en ropa, yo creo que la última vez que me he comprado ropa, creo que me compré unas camisetas por internet y creo que ha sido la última ropa que me he comprado hace, no sé, un año y medio. O sea, en ropa no hay que gastarse, en transporte hay que utilizar el transporte público o caminar o en bicicleta. O sea, hay que buscar una forma de vivir que sea muy ordenada desde el punto de vista que además te prepara para cuando ya seas mucho más mayor y tengas menos posibilidades de hacer cosas, no tengas que echar en falta de otras situaciones, ¿no? Oye, súper interesante lo que dices porque además demuestra una coherencia, que yo creo que ese es otro elemento que está muy en tela de juicio hoy día, la coherencia entre el decir y el hacer. Hoy en día no hay coherencia. O sea, hoy en día lo que dices y lo que haces no tiene nada que ver y nuestros líderes son los primeros que se encargan de escupir a ese concepto. Es decir, basta con ver a los líderes políticos de cualquier país para saber que entre lo que dicen y lo que prometen y lo que hacen suele haber unos abismos terribles. Y eso se ve todos los días, también, como las telecomunicaciones. E incluso saliendo de la esfera política, eh, el otro día escuché una expresión que me llamó mucho la atención, que era un debate, era una discusión entre dos personas, ¿ya? Y una le dice, no me acuerdo el detalle, pero le decía un argumento en contra, estaban discutiendo, estaban debatiendo, y uno le dice un argumento que suena técnico. Esta persona le pregunta, ¿lo sabes o lo googleaste? Y encontré muy interesante la pregunta, porque hoy día se da mucho eso de que hago una búsqueda por Google de 2 segundos, encuentro un artículo de un medio que apoya mi tesis, y eso significa que eso vale más que, no sé, te pongo un escenario. Estamos nosotros dos discutiendo de tecnología y yo leo dos cosas y te digo, es que no cacháis nada, siendo que tú tienes toda una carrera hacia atrás de experiencia. Que más allá de que incluso puede ser que no sea la última chupada del mate tecnológica, nadie te va a quitar tu experiencia. O sea, eso es. No es la única, pero es real, porque te tocó vivirla. En cambio, yo me metí 2 segundos a Google, leí dos artículos que apoyaban mi idea y con eso estoy bien. Entonces, eso me ha tocado verlo en temas de medio ambiente, en temas de desarrollo personal, en temas de finanzas, en temas de ejercicio. Y hoy día es como que nadie valora el conocimiento de la experiencia. Es todo lo que el Google del momento y que me sirva, el cherry pick del dato. Querido Carlos, como te comentaba, estamos con un cambio fundamental dentro de la sociedad y lo estamos viviendo. O sea, yo hace mucho tiempo, me leí un libro que se llamaba La caída del Imperio Romano por Gibbons. Son 4 tomos, o sea, es un pedazo de libro que la verdad que es muy bueno para el insomnio, para la gente que no le gusta la historia. Pero una de las frases que se me quedó fue la siguiente, y decía el señor Gibbons, dice, para una persona del 427 o del 430 después de Cristo, que estaba haciendo sus negocios o que hacía cerámica o que araba sus campos o que cuidaba su ganado o que comerciaba,
le preguntaba sobre la caída del Imperio Romano y decía, ¿qué caída? Yo sigo trabajando en lo mismo, sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo las cosas que tengo que hacer, sigo pagando mis impuestos, porque al final cayó el Imperio Romano, pero los tributos siguieron estando ahí. Entonces, en el fondo, la vida de las personas, estas cosas no tienen mucha importancia. Y volviendo al tema de la coherencia, estamos en un mundo de tanto cambio que como el modelo actual está caduco, en realidad la experiencia ya no tiene valor, porque la experiencia es sobre un modelo caduco. Y te vuelvo a poner otra vez en el ejemplo del señor soviético que llevaba los planes quinquenales y que era un tipo súper bueno, técnicamente muy bueno haciendo planes quinquenales, y de repente se tiene que enfrentar con la economía capitalista de mercado donde todo se mueve a la velocidad de la luz. ¿Para qué le sirve la experiencia de 20 años haciendo planes quinquenales? No sirve para nada. Mira, Entonces, las argumentaciones hoy en día hay que relativizarlas un montón porque yo creo que la experiencia es una cosa que te da mucho valor a nivel personal. Es decir, yo creo que a nivel de enriquecimiento personal es una cosa que tú tienes que elegir qué experiencias quieres probar, qué experiencias no quieres probar y qué experiencias tienen un grato recuerdo, una grata rememoración, y la tienes que guardar más para ti que para intentar guiar a los demás. Porque hoy en día hay tanta información en la red que tu experiencia es una gotita dentro de lo que hay en la red. Es decir, la red es una gran biblioteca a la que tenemos todos acceso y donde en realidad la experiencia personal de cada uno de nosotros, por muy rica que haya sido, es muy pequeña y aporta relativamente poco. Y el radio de influencia que tienes es un radio de influencia muy personal, de equipo de trabajo, de familia, de amigos y nada más. mira, te entiendo el punto y estoy de acuerdo contigo. Lo que te podría complementar, porque yo creo que van más o menos alineados, es que efectivamente yo creo que tu experiencia para el estado del arte de la disciplina completa, claro, es pequeñito, ¿verdad? Sin embargo, versus alguien que por leer estos dos artículos en Google desvaloriza esa experiencia, esos dos artículos en Google probablemente es menos todavía. Y lo otro que me llamó mucho la atención de lo que dijiste es que tienes razón respecto, por ejemplo, a lo que decías del soviético que se encuentra este nuevo modelo, ¿verdad? Cualquier tecnología disruptiva que genere un cambio de modelo, que genere algún tipo de revolución tecnológica de alguna manera, llámese Facebook, llámese la electricidad, llámese el automóvil, cualquiera de estas tecnologías disruptivas generan ese mismo efecto. Henry Ford decía, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me habrían respondido caballos más rápidos. Entonces, entiendo lo que dices tú. ¿Qué pasaba con el criador de caballos cuando apareció el primer automóvil? ¿De qué le sirve saber criar caballos rápido? Uno podría decir, no le sirve de nada compitiendo con el auto. Pero para el que siga buscando un caballo rápido, esa persona sigue teniendo valor en su experiencia. Sí, o sea, Entonces, vuelvo a decirte, a nivel personal y a nivel profesional es lo que te da valor. O sea, te da valor el saber que tú eres un experto criador de caballos. Entonces, como experto criador de caballos, pues entonces tienes ese activo para que tú lo puedas explotar. Es decir, en esto yo, por ejemplo, admiro mucho a un compañero que tengo de toda la vida, que es un amigo de los tiempos del bachillerato, de la secundaria, que él se hizo ingeniero agrónomo y él lo tenía muy claro y su tecnología pues ha cambiado poco. Es decir, él sabía que tenía que ir a ciertas cosas y decía, mira, yo a lo mejor me voy a dedicar solamente al 5% de la economía, pero a lo que me voy a dedicar es a lo mío, que es lo que me gusta, que es a hacer vino, ¿no? Y ahí en La Rioja hay mucho vino. Y entonces la cuestión ahí es, pues a nivel tecnológico el vino sigue creciendo a la misma velocidad que crecía en el tiempo de los romanos. Es decir, hay
primavera, verano, otoño, cosecha, invierno, y otra vez vuelve otra vez a ser, y otra vez, y no pueden sacar más vino hasta que no inventen el vino sintético, ¿no? Que seguro que en algún momento lo inventarán y que será horrible. Si Pero es que, si desde es que no existe ya, porque con está los chinos, vete tú a saber, la Not los Corp. chinos, sí, los chinos pueden hacer de todo, hay que tener cuidado con ellos. No, y bueno, esta empresa Not Corp, que es chilena, que tiene la Not hamburguesa, la Not leche, la Ah, Not sí. mayo. Sí, pero bueno, eso está basado en soja, o sea, Sí. también tienes que entender que bueno, que eso ya tiene ahí un recorrido. Desde No, el punto te de lo decía vista, porque en el futuro va a aparecer un Not vino. sí, not vino. Ese será el día que no haya not cerveza, también será un mal día. O sea, todas estas cosas, yo creo que hay que mantener ciertas cosas con ciertos límites. Vamos a hacer Desde un el Not punto, salud. sí, sí, desde ese punto de vista yo decirte que creo que la experiencia, vuelvo a decirte, hay que mirarla con mucha más humildad de lo que venía siendo. O sea, no somos asiáticos. Los asiáticos, por ejemplo, todavía tienen ese concepto de que las personas mayores tienen mucha más sabiduría, que la tienen, pero que desde el punto de vista de la aplicación práctica de lo que ellos tienen, la verdad es que es muy relativo. O sea, yo me pongo a ver ahora, por ejemplo, yo sigo las noticias, por ejemplo, de México o de Estados Unidos y digo, pero si los que nos gobiernas es una gerontocracia, o sea, son todo viejitos. Son todo personas, o sea, que el otro día era un escándalo, el otro día, hace un par de años, que hubiera una primera ministra en Finlandia que tenía 32 años. ¡Ah, horrible! Va a llegar el fin del mundo. Digo, por favor, déjenles a los chicos que se gestionen como se tienen que gestionar y con gente que sea de su edad. Los sistemas están basados en auténticas pirámides que al final llegas al final siendo un abuelo. Y entonces vienes con unos valores de hace 40 años, 50 años, Dios mío, y lo estás aplicando en un mundo que cambia muy rápidamente. Eso hace 2 siglos atrás no tenía impacto, pero hoy en día tiene un impacto terrible. O sea, ¿cómo le das a la superpotencia un líder que tiene casi 80 años? O México, que tiene un líder, AMLO, que es un viejito ya senil, y lo eligen ahí porque es simpático, porque tiene gancho con la gente, pero Dios mío, o el propio Trump, no sé, o sea, yo me pongo a ver, los dirigentes del mundo suelen ser generalmente personas que ya son hasta de otra generación y con una mentalidad de casi, como dices tú, de finales de la Segunda Guerra Mundial. Terrible, terrible. Terrible. Hay que ser más, hay que llevar las cosas con menos equipaje. Y ahora mismo los que deberían estar gestionando el mundo son gente mucho más joven. No deberíamos dar espacio a gente que ya está en un modelo que es caduco. Es como apostar después de la caída del muro de Berlín por el técnico que sabía hacer planes quinquenales. Es que no, esa no es la apuesta buena. Ni a nivel social, ni a nivel político, ni a nivel económico, ni a nivel educativo, ni a nivel de nada. O sea, tenemos que entender que estamos en el final de un ciclo y ese final de ciclo viene con unos cambios significativos desde todos los puntos de vista y entre ellos el hecho de que o tú te vas reinventando año con año o verdaderamente no vas a encontrar trabajo nunca y no vas a tener posibilidad de desarrollarte. Y eso de tener un empleo para toda la vida, o sea, yo he cambiado, creo que ha sido 11 veces de compañía. Y todas las compañías que he tenido, además, son compañías buenísimas. He trabajado en Citigroup, he trabajado en HSBC, he trabajado en Barclays, he trabajado en Santander, he trabajado en Bradesco, en Everis, en Philips. O sea, son todas empresas conocidas. O sea, son súper conocidas. Ahora me ha dado por montar mi propia empresa o me ha dado por montar mis propios negocios. Y entonces, desde ese punto de vista, me muevo mucho más libre. Soy mucho más libre y ahora tengo otra visión de la realidad. Pero te tienes que reinventar. O sea, dejar eso, yo creo que mi padre se levantaría de nuevo de la tumba si supiera que estoy haciendo una empresa con otros 2 socios y estoy montándome aquí un negocio súper arriesgado a los 56 años. Bueno, si sirve de algo, pasado los 60 años, el Colonel Sanders fundó la cadena Kentucky Fried Chicken. A los 66 años creo que eran. No creo que vaya a hacer cuestiones con los pobres pollos, que ya mueren bastantes al año. Sí, mueren pero 6.000 millones de pollos. Pero nunca, a lo que voy es que nunca es tarde para emprender. Po. Sobre todo hoy día, que con las tecnologías y todo,
ya no se requiere el tema físico. Es que yo creo que o vas a emprender o te vas a quedar sin empleo. Es decir, yo creo que en el futuro cercano, para las generaciones de jóvenes, donde hay un paro juvenil muy fuerte, existen hoy en día como dos grandes tendencias, ¿no? La tendencia muy estilo China, por decirlo de alguna manera, donde el gobierno lo controla todo y el gobierno te da empleo y el gobierno te da y el gobierno te da y el gobierno te da. Y entonces hay una serie de pensamiento, y sobre todo en la izquierda, que va direccionado hacia ese papá gobierno que te lo da todo, que nos lleva a una distopia llamada 1984, que ya la escribió George Orwell. Y el otro lado es un mundo donde la gente emprende. Es un mundo donde no tienes un empleo fijo, tienes que estar todo el rato formándote, tienes que estar todo el rato inventándote, tienes que estar todo el rato buscando oportunidades para ver dónde te colocas, cómo lo haces, y tienes que llevar un equipaje muy liviano. Es decir, tienes que vivir con muy poco, tienes que vivir en casas más pequeñas, tienes que tener más movilidad, tienes que saber cómo tus hijos los vas a criar dentro de ese entorno de movilidad, tienes que ir a buscar las oportunidades donde se den, independientemente de donde sean. Entonces, ese tipo de cosas hace que tu planteamiento vital sea diferente. Entonces, existen esas dos tendencias y ya veremos a ver cuál gana, porque ahora mismo yo creo que está ganando la del gobierno lo da todo, porque es la fácil, ¿no? Pero yo creo que esa nos va a llevar a una sociedad muy gris y muy oscura y nos va a volver a llevar a tiempos medievales. Pero bueno, yo ahí lo dejo. No creo que lo vaya a ver. Juanjo, y si tuvieras que darle una sugerencia o un consejo a los jóvenes que tal vez hoy día tienen 16, 17, 18 años, ¿cuál sería? Que sean muy independientes, que no tengan, ¿cómo se dice?, enlaces, que sean como radicales libres, ¿no?, en la química. Es decir, que sean radicales y que sean libres. Es decir, tienen que tener capacidad de adaptación, tienen que tener capacidad de formación y tienen que estar todo el rato haciendo challenge retar a la realidad que existe hoy en día para hacerla diferente. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante en el sentido de que ya estamos en el final de un modelo. Entonces, al final de los modelos hay que mirar qué pasó cuando hubo el final de la primera revolución industrial, o qué pasó cuando cayó el Imperio Romano, o qué pasó cuando el sistema medieval colapsó. Es decir, o qué pasó cuando el Imperio Británico colapsó, o qué pasó cuando el Imperio Español colapsó, o qué pasó cuando el imperio de las dinastías mongolas también colapsó. Es decir, tienes que buscar situaciones que te sean relevantes, que te puedas sacar aprendizaje de eso y entender que lo que va a venir después no se va a parecer a lo que hay ahora. Hoy en día hay una frase que se dice que esta es la primera generación que ha vivido peor que la de sus padres. Eso es mentira. Ha habido muchas generaciones que han vivido mucho peor que la de sus padres. Y si no, que se lo digan a toda la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial se pasó razonablemente bien, y no voy a decir que se pasara bien, pero la Segunda Guerra Mundial fue un fracaso para toda una generación que casi hubo algunos casos que hubo personas que tuvieron que luchar las dos guerras. O sea, si alguien puede decir que eso es una buena vida, que se lo pregunten a sus padres que llevaban casi 150 años de paz. Entonces, ese tipo de situaciones hay que relativizarlas y hay que saber que vamos a pasar por un bache y que ese bache lo van a tener que sacar ellos porque históricamente les toca a ellos sacarlo. Creo que antes no se tenía tanta conciencia de lo que pasaba, es decir, tú te enfrentabas a la vida de una forma totalmente naif y de frente y te enfrentabas a las cosas tal como venían. Y hoy en día hemos perdido un poco ese componente de inocencia frente a la realidad. Hoy Factor en día sorpresa. tenemos tanta información que sabemos lo que está pasando. Entonces, como sabemos lo que está pasando y lo sabemos además en el minuto de lo que está pasando, entonces en realidad debemos tomar conciencia de que verdaderamente esto está pasando de verdad, que no es una cosa, que es que ya el petróleo se acaba. Tenemos que cambiar el sistema energético, tenemos que cambiar el sistema financiero, tenemos que cambiar el sistema educativo, tenemos que cambiar el sistema productivo, tenemos que cambiar un montón de cosas y que la verdad es que no es fácil y no va a ser fácil para los chicos que tengan que enfrentarse con ellos, para las generaciones que tengan que enfrentarse con ellos. Ahora, el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Increíble, Somos sí. increíbles, somos una raza totalmente buena para adaptarse
para salir adelante, y lo hemos demostrado en muchos momentos críticos de la historia donde podíamos haber involucionado a unas situaciones que no se dieron porque ha habido gente que ha sabido liderar esos cambios y hacerlos y hacer que sus comunidades tiren hacia adelante. Ese es mi mensaje para la nueva generación, que se preparen porque vienen, como dicen en mi pueblo, vienen curvas. Es decir, ya la carretera recta ya no, ya se acabó. Ahora empieza el circuito complicado. Pero eso sería el consejo. Y hay que reinventarse, hay que volver un poco a esa situación de vamos a enfrentarnos al mundo día con día. Ya ver qué pasa. Y con esas palabras, lamentablemente vamos a dar por terminado el episodio. ¡Oh, qué pena! Oh. Ya. Esto va muy bien. Quiero felicitarte por tu podcast. He oído ya 3 o 4. Me parecen muy interesantes las personas que has entrevistado y te animo a seguir con esto, que es una forma de reinventarse. Muchas gracias. Juanjo, bueno, gracias a ti por el tiempo, la buena onda. No sé si quieres hacer algún cierre, publicar alguna red social para que te contacten o tal vez la página de tu emprendimiento. No. Somos tan livianos que últimamente dejamos la página sin hacer. Sin publicar. Tenemos el dominio, tenemos todo, pero al final dejamos la página sin publicar porque estamos todos muy ocupados haciendo otras cosas. Porque ahora mismo, la verdad, por suerte, estamos todos bastante ocupados con clientes y entonces en realidad tenemos bastante cosa. Pero si alguien quiere buscar por ahí, estoy en una compañía que se llama Red Agile Consulting. Red Agile Consulting. Sí. Perfecto. Ahí la voy a poner de todas maneras en los comentarios del video. Tío, nada. Digo. Principios de agilidad. Digo, fundamentalmente hay que ser liviano, hay que ser ágil, hay que ser muy independiente para poder seguir hacia adelante. Así es como hay que seguir. Según yo. Nos vamos con ese concepto entonces. Juanjo, muchas gracias por todo y gracias Carlos. Gracias por venir a Carlos Invita. No, muy bien, ha sido un placer y como siempre me alegro mucho de poder colaborar. Cualquier cosa, estamos por aquí. Buenas noches. Chao. Carlos Invita.